He tenido la oportunidad de visitar las Letras Corsarias, que queremos tanto, a esta librería, a Rafa, tenemos también a Elena, nuestra representante de la distribuidora maravillosa aquí, y Mauricio y yo venimos de Madrid y es que nos lo estábamos pasando muy bien hoy todo el día, y culminar el día tan estupendo con el paseo, con el clima tan cálido, tan agradable, culminarlo aquí entre amigos, pudiendo hablar de las Reinas del Mar, pues es una enorme fortuna. Así que nosotros somos los agradecidos. Muchísimas gracias a vosotros y a todos ustedes que nos han dedicado, que nos dedican este ratito y nos acompañan, ¿no? Gracias, muchas gracias. Ya ven que Rafael tiene un libro muy ajado, ya puede figurarse como está todo. Bueno, pues si te parece, comenzamos, ¿no? Mire, lo que hemos pensado, porque no somos una pareja artística, pero casi. Casi, sí. Casi. Sí, más de baile que de otra cosa. De lo que haga falta, porque nos gusta conversar y estamos acostumbrados a conversar delante de amigos lectores sobre tus libros. Con lo cual ya les digo que no va a ser un diálogo, yo solamente le iré soltando cositas a Mauricio para que él pueda expandirse y explicar con su manera tan extraordinaria este libro que tenemos entre manos hoy. Y de tanto en tanto intentaré cortarle para reconducir un poquito la conversación, pero básicamente le escucharán a él, que es lo que realmente interesa hoy, ¿no? Las Reinas del Mar, no sé si todavía lo han leído y si no, pues esperamos convencerles para que lo hagan al terminar la tarde. Es un libro bastante peculiar en el sentido más positivo del término, ¿no? Porque Mauricio Wiesenthal es un autor igualmente peculiar. Es un hombre con un conocimiento extensísimo, no diré erudito porque desde luego no le pega en absoluto este adjetivo, lo rechaza además, no le haría justicia, pero es un hombre con un conocimiento extensísimo en diferentes ámbitos de la cultura, por supuesto en la literatura, la filosofía, el arte, todo lo que tiene que ver con la esgrima, que me lo olvidas siempre. La esgrima también, esto si quieres lo puedes contar en otro momento. La esgrima está un poco más oxidada, la esgrima la dejamos para otro rato. Bueno. Es un gran especialista en aquello que es relativamente desconocido hasta los últimos años en nuestro país, que es la historia de la cultura, ¿no? Y que es una disciplina muy europea, una disciplina muy exaltada en otros países y poco tocada, yo creo, en el nuestro. Pese a que tuvimos grandes maestros, sin duda, pero que incluso se fue abandonando los diferentes planes de estudios de esas maneras caprichosas, no se sabe por qué, porque se iba fundiendo o se iba asimilando con la historia del arte o con cualquier otra actividad en la que no era realmente lo que era la historia de la cultura, que considero que esto sí que es una idea personal, pero después de muchos años de haber, desde que hice mi cátedra y de haber dedicado mi vida no solamente a la literatura, sino también en otras actividades a la enseñanza como profesor, y veía que, y veo con preocupación a veces, con sentimiento, porque más que preocupación, cuando me trato de jóvenes, lo que me preocupa y me emociona es ver que son personas que están creando su horizonte, su navegación, que van a embarcarse en una aventura que deseo que sea maravillosa, y donde a veces lo que les falta es por tu lado, una carta de navegación, porque vamos cada vez dando menos métodos de iniciación en el acceso a la vida en general y a la cultura. Predicamos muchas teorías a veces muy complicadas y que cada una viene de su escuela como es natural y son por lo tanto diferentes vías, diferentes métodos, y donde un joven llega un momento en que con el momento de perplejidad de comenzar su camino o de comenzar su navegación, los veo mi propia familia, mis amigos, en alumnos que he tenido parados, pasmados, delante de un montón de puertas, pensando por cuál de las puertas entramos,
cuál es la que nos llevará a una vida feliz, o una vida fértil, a una vida fecunda, bonita. Y me da a veces pena de encontrarnos parados durante tantos años en esa situación de inmovilidad, de quietismo, en que realmente a mí también me preocupa. Y pienso, yo en mi época era más fácil porque entrábamos casi por la primera puerta que nos encontramos. Yo, desde luego, fue uno de aquellos que se embarcó en el primer barco que paró en el puerto. Suelo decirlo un poco con humor, que me gusta llevar las cosas de terreno del humor. Cuando tenía 7 años, mis padres me regalaron una bicicleta y no me vieron más. Es un poco ese camino de iniciación, que esto sí, siempre con cautela. Afortunadamente por eso estoy aquí, y creo que sin duda porque lo debo a la suerte y a los que me ayudaron, me acompañaron, pero también porque tuve una prudencia para ir organizando el método de mi vida y para ir subiendo, porque creo que es cada vez más, perdonen que comience con esta idea, porque incluso para la mar es importante para un marino haberse primero entrenado muchos años en la navegación a vela, en los diferentes servicios de navegación, en los diferentes cargos que se pueden desempeñar en un barco. Hay que conocerlo todo, hasta la cocina. Pues lo mismo ocurre en la vida, y era bueno precisamente hacer esa iniciación en la que he tenido, cuando pienso en la idea de, estaba en la religión propia tenía su método de iniciación, y está hasta en el oficio de la misa. Cuando sacerdote, yo todavía pertenezco a aquellas generaciones que me educaba de pequeño aprendiendo a ayudar a misa. Todo eso que parecen cosas ceremoniales o rituales, más o menos, que se podían ver con un sentido crítico, sin embargo todas ellas contenían y heredaban una inmensa, en la liturgia había una inmensa sabiduría que la tienen todos los pueblos sabios en su cultura. Todos, como historiadores de la cultura, como profesores de historia de la cultura, pues lo mismo los que prefieran iniciarse en el budismo, que los que prefieran iniciarse en una escuela coránica con un lema, o con un profesor, o con una escuela judía, con un rabino. Todas las culturas, o las antiguas culturas precolombinas, todos tenían un sistema de iniciación a su cultura. Hoy día vivimos un momento que para mí me resulta preocupante, cuando se intentan cancelar, nada menos que borrar, las formas aquellas que eran los signos que habían dejado nuestros antepasados, las huellas de iniciación para llegar al Graal. Porque eso es todo lo que los jóvenes leen luego, juegan en los ordenadores, juegos siempre donde aparecen los templarios y todas unos paisajes donde aparecen órdenes iniciáticas, o leen en el nombre de la rosa, y se aficionan, porque no han perdido la afición a ver cómo podrían entrar en ese camino de iniciación a la sabiduría. Y he comenzado con esa idea del ritual de la misa, donde cuando aprendíamos para ayudar al sacerdote, nos enseñaban las primeras palabras del comienzo del oficio, que era introibo ad altare Dei, y era el momento de entrar en el altar de Dios, el altar del Señor, y eso se hacía en ese momento. El sacerdote subía un escalón. Si uno observa los signos de la vida que son importantes, se comenzaba ya la llegada al ara, la llegada al altar, la llegada al lugar del sacrificio, la llegada al lugar del banquete. Todos son símbolos que luego se da el banquete en Platón, y luego hay uno que más o menos pedantemente quiere alargar un discurso sobre eso. Los hemos tenido en la cultura de 20.000 formas. El acceso al lugar donde iba a comenzar la vía. Y eso era una grada. Y de esa grada venía un gradual. Y se aprendían los libros por graduales, que era por grados, y se hacían las carreras por grados, y todo se hacía en un gradual, y eso es lo que probablemente es el comienzo de la idea del Santo Graal, que luego se simboliza en un cáliz, donde se dice que se ha celebrado la Santa Cena, y los que son creyentes se sienten invitados a ese banquete de confraternidad a través de ese sistema. Si estuviese hablando ahora mexicanos, les diría: vamos todos a Chichén Itzá y comencemos a subir las escalinatas de la pirámide. Y si estuviese en cualquier lugar del mundo, verían ustedes que habría siempre ese camino que lo encontrarían hasta en las religiones avésticas, de la subida a Zoroastro, a Zaratustra. Y Nietzsche astutamente lo practica, como es lógico, cuando comienza sus libros.
Todo eso solamente lo he hecho así como introducción para pensar que no me gustaría olvidar que para todo lo que hagamos y en la lectura mucho, hay ante todo un camino de iniciación. Y si no tenemos los símbolos, si no tenemos las marcas, si no tenemos las huellas, si no tenemos lo que es la cultura, perdonen que les habla un viejo profesor, un viejo catedrático de Historia de la Cultura, si no tenemos el camino para entrar en el gradual de la cultura, no llegaremos nunca al grado. Pues la verdad es que no había acabado ni la introducción, pero después de eso, francamente la has hecho tú infinitamente mejor. Mi querida Sandra, yo bailo rápido. O sea, está claro, estoy perdiendo el paso todo el rato. Vamos entonces ya al libro directamente. Sí, porque ya veo que no me puedo despistar hoy. En toda tu literatura te gusta jugar con los géneros narrativos, te gusta mezclar, te gusta plantear un entramado que dialoga perfectamente bien en cada uno de ellos, con la autobiografía, con la biografía, con la vivencia, con la experiencia de fondo, ¿no? Todos tus libros son profundamente híbridos. A mí eso me parece extraordinario, no solo porque es un signo de los tiempos y creo que refleja muy bien el momento presente, aunque a ti es muy curioso que nadie te definía como un escritor moderno en el sentido no histórico, ¿no? Y sin embargo, a ti te gusta mucho jugar a esto. Desde luego, Las Reinas del Mar no es una excepción. Creo que ahonda especialmente en el sentido juguetón de la mezcla de géneros, ¿no? Sobre todo porque le pusimos el subtítulo de Memorias de una vida aventurera. Ahí participaste mucho como editora porque enseguida captaste esa idea y dijiste a mí me gusta. Bueno, pero quiero decir que es probable entonces que el lector que no te conozca crea que va realmente a leer unas memorias stricto sensu, cuando no creo que destrocemos a nadie en la lectura si le explicamos que esto es un gran artefacto literario, que esto es literatura en estado puro, con las vivencias de Mauricio Wiesenthal de fondo, ¿no? Para mí son las memorias noveladas. Yo soy, esto lo tengo claro, desde que comencé a escribir me ha gustado fundir los géneros. Me gusta precisamente el mar, porque el mar es el gran fundido de la vida. El mar, o sea, no hay nada, es curioso porque el mar rompe fronteras. El mar, o sea, la navegación tiene maravilloso cuando uno va por tierra, va continuamente el viaje interrumpido por una cabina de una aduana, por un sitio donde hay un control, y el mar de repente uno baja de un puerto y de repente oye un idioma, oye una lengua, y está uno en Grecia y de Grecia pasa de repente a Rumanía, o de Rumanía va pasando a Italia y va encontrando los diferentes, desde la tradición helénica, va encontrando luego los diferentes matices de las lenguas romances, y el mar va haciendo esa transición maravillosa y uno puede ir recorriendo el mundo entero de mar en mar teniendo esa sensación de que no ha pasado en ningún momento una alambrada. Eso es el ideal de mi vida y por eso me gusta hacerlo también en la literatura. Me gusta fundir la poesía en el momento en que el escritor, el autor siente que le llega esa imaginación, ese sentimiento poético, pero me gusta sobre todo fundirlo con la novela, porque me gusta que haya personajes en un libro y eso me lleva a novelar, porque voy cogiendo mis personajes y los pongo en situaciones diferentes y me da el libro, o sobre todo un libro de viajes, el magnífico escenario de ir cambiando los paisajes, los horizontes, los momentos, las luces, las horas del día, los meridianos, traspasando los usos horarios, y eso es la novela, eso es el teatro, porque ahí debo aclararles a las personas que hoy amablemente, amistosamente nos acompañan, que he tenido, como es lógico, como todo el mundo, mis maestros, y uno ya hoy poco conocido, es un novelista que se llamaba John Pennington Priestley. Tuvo su momento de fama en los años 50, 60, todo eso, y tenía un concepto que además pertenece mucho a mi época, que es un concepto relativista del tiempo, en el que el reloj no es más que una convención que tenemos todos para podernos citar hoy aquí y encontrarnos, y nos encontramos en un lugar que ponemos en un mapa imaginario, en un plano imaginario y en una hora.
pero estamos desde que hemos comenzado esta charla, y me alegro tanto que ya Sandra me haya dado el motivo para iniciar este baile y ustedes tengan la paciencia de unirse a este baile. O sea, desde el primer momento estamos pasando de un siglo a otro, de una época a otra, de una religión a otra. Estamos ya rápidamente rompiendo esas fronteras del reloj, que está basado en un mecanismo que siempre se mueve dentro de unas coordenadas convencionales. Y esto lo bello que tenía, por eso en las obras de teatro de Priestley, como El tiempo y los Conway, por ejemplo, recuerdo que cuando es una familia que comienza en el primer acto, comienza, vamos a decir, en 1945, el segundo acto es 1919. Y entonces uno comienza a ver que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial van unidas por un hilo, porque está ocurriendo todo en el mismo plano. Solamente que la convención de tiempo que nos hemos dado para narrar las cosas, nosotros no las vemos en el mismo plano porque la vida es limitada y no podemos vivir todas las épocas. Pero la cultura, una vez más pronuncio la palabra para mí, querida, porque va unida al espíritu, no solamente como cultura, porque tendría cuidado de no idolizarla, pero va unida al espíritu, a la civilización, a la convivencia, a la sociedad, a lo social. La cultura nos permite movernos en la historia de un escenario a otro. Y sin alambradas, sin aduanas, sin controles, estamos pasando de repente de una imagen de Chichén Itzá a una imagen de una llegada que yo les podía contar ahora en el puerto de Veracruz, cuando está soplando el cierzo. Y en esa arribada empezaríamos a hablar ahora de México, de las culturas precolombinas. Escucho sonar la marimba, escucho en el puerto unos hombres tocando la marimba allí con los mazos, y estoy encontrando precisamente todo lo que son las ricas frutas de los mercados, estoy sintiendo los olores, estoy entrando en un mundo al que me entran los sentidos, no me está entrando el reloj. No me está entrando un cartulario, no estoy diciéndoles que estoy hablando de 1852 ni de 1923. Estoy hablándoles del tiempo, estoy hablándoles del mundo, estoy hablándoles de la vida, estoy hablándoles con el respeto de nuestros antepasados cuando he dicho que quería encontrar las huellas de su paso. Y para encontrar las huellas de su paso tengo que poder volar y viajar por el mundo donde ha habido huellas del espíritu. Si no, perdería a mis maestros y consideraría al final teniendo que pedirle un pasaporte a Aristóteles y pidiéndole una identidad racial a Moisés. Todo eso me parece absurdo, porque la cultura, la civilización y el espíritu nos lleva precisamente a compartir el alma, la sabiduría, la cultura. Y esa es la base de la lectura. Y cuando entramos en un libro y en una biblioteca, en esta librería, están los libros en este momento escuchándonos y están volando unos con otros. Y se están viendo reconocidos en su tiempo, en su hora, en sus autores, en sus vidas, en sus personajes. Y en la noche, como en un cuento maravilloso de Andersen, se mueven unos a otros, se confiesan cosas, los perdidos se encuentran. En mi librería de mi casa a todos les pasará, vivo a veces momentos mágicos. Cuando pierdo un libro de Heine o viene la muchacha que me ordena de repente, por decir, encuentra un libro que yo he dejado en algún sitio y ella piensa que mejor está y lo coloca en un sitio cualquiera. Curiosamente, Heine, cuando se pierde, me aparece siempre, yo sé dónde voy a buscarlo, al lado de Marceline de Borde. Viven un amor que no sé dónde lo encontraron. Y un día, era yo joven y voy al cementerio de Montmartre, buscando precisamente las tumbas de los autores que yo he seguido mucho, los personajes, buscando en sus monumentos porque forman parte de sus huellas, forman parte de su itinerario, y llego en el cementerio de Montmartre y me acerco a la tumba de Heine. Era en un momento único, es un pequeño, un modesto mausoleo de mármol, y en las orillas del camino, y llovía. Y recuerdo una muchacha romántica había dejado una carta con un verso de Heine al borde de la lápida. Y la lluvia lo había convertido todo en lágrimas. Iba manchando con el azul que se derramaba pura literatura al mármol. Entonces miro allí y comienza a aparecer un rayo de sol y veo una rosa. Veo detrás la tumba de Carême, el cocinero. Acabamos de pasar en este vuelo de la tumba de Heine, exiliado en París, judío, alemán, viviendo ese sentimiento crítico y amargo que le llevaba de la vida, y estamos pasando de Heine y sus poemas, estamos pasando de repente a la tumba de Carême, el gran cocinero, y un poco más allá, la rosa
Marceline Debord de Valmore. No sé si ustedes han leído ese libro de Zweig, que es maravilloso, que es la historia de Marceline Debord, que es una poetisa de la Revolución Francesa, era actriz. En la vida de una actriz, yo, pues, en mi libro el final acaba en una escena de teatro también, diríamos. Yo creo que me gusta mucho el teatro porque de todos los juegos el más maravilloso para mí es el del teatro. Los juegos, Roger Caillois escribió un precioso ensayo que formó parte de mi juventud y que me conmovía. Los juegos se pueden dividir o simplificar en los juegos que son juegos de azar, todo el mundo los conoce cuáles son, en juegos de equilibrio, Lillings, el columpio, a todos desde niños, el funámbulo, Nietzsche. Ahí está Zaratustra, el funámbulo que anda sobre... Son todos símbolos, todos los escritores hemos utilizado eso, y lo que me gustaría es que los lectores estén iniciados en los símbolos que utilizamos, porque si no, se pierden. Entonces, el juego de equilibrio, todos jugamos a lo largo de nuestra vida muchos juegos de equilibrio. Hay luego el juego del agón, el juego agonístico, el juego de que hace el niño pequeño que le dice al padre, papá, mira cómo monto en la bicicleta, mira cómo llego primero, o como siempre en la competición. Y luego hay el juego maravilloso de la vida, que es el juego de la máscara. El juego de la máscara es el juego del teatro, es el juego que todos estamos jugando continuamente en la vida, porque tenemos que adaptar por paciencia, por civilización, por educación, por iniciación, máscaras diversas para poder sobrevivir en el mundo donde nos toca vivir, y tener que enfrentarnos a una situación donde tenemos que ir cambiando continuamente la máscara. En la máscara está la mirada, está la sonrisa, está la comunicación, en la máscara está todo el teatro. Y por eso es maravilloso. He contado que esta Marceline Debord era actriz, madre soltera, encuentra a un Don Juan, a un Bellomo, que la seduce y tiene una hija. En mis tiempos busco eso en la literatura, leía sus versos, yo era estudiante en París, era joven y me dedicaba a 20.000 cosas, entre ellas ser profesor de esgrima, ser actor de fotonovelas, hacía todas las cosas para ganarme la vida. Y entonces cuando subía a la casa donde ella había vivido, tenía localizadas sus casas, tenía las huellas de mis maestros, las he tenido siempre. Y cuando subía al lado de la plaza de Palais Royal, donde había vivido Zweig, que iba a vivir allí precisamente porque había vivido Marceline Debord, y al lado Balzac venía a visitarla, y era una escalera pequeña, había una placa en la Rue de Beaujolais, creo que es. Se entra, es una escalera pequeña, sube a un piso alto, sin ascensor, claro está. Y se me ocurrió un día pensar, cuando ella escribía estos versos, estaba embarazada de su hija. Y fui haciendo los escalones, era joven, pero haciéndolos lentamente, leyendo el verso, y tenía el aliento de una madre en aquellas condiciones terribles. Embarazada de un marido que la había abandonado, con una hija a la que dedicó la vida entera. Dieu dans sa pauvreté, Dios en su pobreza me dio la felicidad de ser madre. Es la única que tuvo. Está en sus versos, si ustedes suben las escaleras, de una mujer con el peso de estar esperando a un hijo y de no tener de dónde lo alimentar. O sea, la poesía está hecha de eso también. El libro nos lleva a la vida, el libro nos lleva al camino, el libro tiene el método. O sea, esto es un poco por lo que aparece entonces Marceline Debord allí en aquel cementerio al lado de Heine, que era entonces mi poeta preferido, al que yo iba por los pasajes del viejo París buscando el lugar donde se había enamorado de una dependienta, que fue una ruina de su vida. Pero bueno, entonces todo esto lo iba viviendo. ¿En qué época lo vivía yo? Lo vivía en 1960. ¿Dónde está el reloj, señores? ¿Dónde está el triunfo de la muerte? Si los seres humanos se nos da a través de la cultura, a través de los maestros, a través de los libros, de la memoria, de la poesía, el poder de volar y pasar por unas escaleras donde una madre embarazada, actriz, ha estado pensando sus versos y contando las sílabas. Esto es un poco la idea que me hace esto de que no creo en el tiempo. Por eso me gusta tanto viajar por mar, por eso me gusta pasar en los usos horarios y que me vayan diciendo con el parte meteorológico de la mañana, cambiamos mañana el reloj 1 hora más.
y esto me parece forma parte de ese mundo de la navegación donde me siento tan marinero y tan embarcado en ese banquete y en ese viaje. Perdona, Sandra. No, son las calles de Salamanca. Hemos dicho antes que eran muy filosóficas y te estás poniendo metafísico. Mucho. Así de repente. Yo voy a ser un poco más mundana porque me gustaría que hablásemos de ese carácter tan sensual que desde luego está muy presente en todos tus libros, porque forma parte de tu manera de percibir la realidad, ¿no? Pero que yo creo que en Las Reinas del Mar se hace especialmente evidente, ¿no? La sensualidad descriptiva, el placer, el deleite en la descripción de todo, y que quizá el hecho de que el barco sea un gran escenario para esta novela, el barco, no un barco en concreto, sino la idea del viaje en barco, fomenta para ti esa sensualidad, ¿no?, descriptiva que transmites al lector, y que es muy diferente a la sensualidad del tren, por ejemplo. Mucho. Y si lo comparamos con un libro como El Orient Express, que también es tuyo. Mucho, porque el tren no deja de estar, el viaje es en un espacio cerrado donde en pocos días, en un viaje, en mi propio de trayecto del Orient Express, que uno lo hacía sin bajar del tren, desde Londres hasta París eran 58 horas, si no recuerdo mal, algo así. Por lo tanto, mientras que en un barco uno se pasa 10 días, 12 días. Cuando yo hablo aquí mucho, no hablo de cruceros talmente, sino hablo de viajes oceánicos. Viajes transatlánticos lo he dedicado toda mi vida. Lo he hecho yo, he nacido en Barcelona, ciudad, que fue uno de los primeros puertos de España, con Cádiz, y me llevaron, cuando tenía 5 años, me llevaron en barco. Mi padre lo destinaron, que era catedrático, lo destinaron a Cádiz, y entonces pasé mi infancia en Cádiz, viviendo en aquel mundo donde llegaban los barcos, pero los barcos no solamente son los barcos que hoy día se ven como castillos del lujo o de los cruceristas, no, eran los barcos donde venían todos los emigrantes que iban desde España a Argentina en aquella época. Yo nací en el año 43, yo os estoy hablando del año 50, todos los emigrantes que iban de España a Argentina, de España a Venezuela, de España a Uruguay, iban en el Cabo de Hornos, en el Cabo de Buena Esperanza, que eran los barcos de Ibarra. Recuerdo haber viajado con mis padres hacia América en estos barcos, y recuerdo hasta los menús que había, que para un niño eran maravillosos: el consomé, el crema negruzco, el consomé Celestina, yo qué sé. O sea, eran aquellas cosas, barcos donde abajo para los niños había un tío vivo. Eran barcos grandes, pero donde se vivía una vida mágica para los niños. Las máquinas, mi padre me hacía entrar rápidamente para ver el mundo de barcos que eran de carbón todavía. Algunos de ellos había que tener un cuidado enorme porque el humo podía llegar cuando la chimenea daba una bocanada de aquellas de humo, y había que tener un cuidado enorme porque ponía todo perdido de hollín las cubiertas. O sea, toda aquella vida me llevó a vivir en ese mundo de los barcos donde tengo siempre la voz de los emigrantes. Cuando cruzaba, le contaba antes a Sandra, recuerdo en uno de los viajes con mi padre, viajé mucho con mi padre porque mi hermano vino 8 años más tarde al mundo, y mi madre no le gustaba tanto viajar y se quedaba con su familia, con sus hermanas. Entonces había servicio en las casas, con la cocinera, la muchacha tal, y se quedaba con mi hermano, que era pequeño, era su coartada. Yo me iba con mi padre cada vez que mi padre tenía congresos en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, donde fuese, cruzábamos siempre. Yo lo he mantenido toda mi vida, por eso he escrito este libro de Las Reinas del Mar. Siempre he hecho el viaje de ida en barco, y preparaba mis clases, preparaba mis cursos, preparaba mi tournée por donde fuese, y luego cuando volvía regresaba al avión. Esto sí, no me gusta el avión porque no me gusta viajar atado, considero que es una contradicción. En el barco uno camina continuamente, y por eso es un espacio maravilloso, aquel escenario donde normalmente además se encuentran personajes muy curiosos. Y ahora hablaba de los emigrantes. Era la época de la posguerra, donde muchos alemanes, muchos de ellos judíos, o gente de Europa que había sufrido la guerra, algún austríaco, encontraba italianos de todo el mundo en aquellos viajes de migración que iban a América a buscarse la vida. Y recuerdo 2 niños pequeños, uno Peter, que se había hecho amigo mío y que era alemán y que iba siempre vestido con un trajecito tirolés y no sabía jugar más que a la guerra, era lo que había vivido. Y me hacía continuamente jugar a cosas de guerra, desfilar, hacer movimientos militares, porque era lo que él sabía, y luego enterrar a los muertos, y uno delante y otro detrás con una parihuela. Era lo que había vivido aquel niño. Con él venía su hermanita, había vivido lo mismo. Era diferente, era curioso
era algo mayor, pero encima como mujer era más madura ya que el niño, obviamente. Entonces yo le llevaba mis libros, le llevaba de canciones en alemán, los libros que tenía, que compartía, que mi padre me había ido pasando a lo largo de la vida, las viejas canciones alemanas, muchas de ellas escritas por Heine, muchas de ellas escritas por Goethe, o sea, todos estos versos, y se los pasaba. Y hablábamos de Alemania, y ella me hablaba de su país, de su patria, del mundo donde había vivido, y las calles destrozadas, todo lo que había visto luego también de pequeño, los cascotes, los escombros por todas las calles, el peligro cuando éramos niños de jugar allí, porque tenía siempre el peligro de que hubiese un escape de gas, de que hubiese cualquier cosa que te costase la vida, las madres cargadas, porque son las mujeres las que pagan, los hombres trabajaban en lo que podían, pobrecillos, y las madres llevando cubos de agua, recuerdo con el peso que significaba a través de aquellos escombros que luego sobre ellos nacieron parques y parques, y debajo todo lo que hay son aquellas colinas de escombros. Y hablaba con esta niña, y recuerdo cuando ella veía que yo me emocionaba, porque ya ven que me embalo enseguida, me ponía la mano en los ojos y me decía: Mauricio, no pienses. Y recordaré siempre aquella iniciación para un niño de lo que era una muchacha, que ella, en vez, siendo ella la que estaba más afectada, que iba como inmigrante para América, yo iba con mi padre, que iba a dar unas charlas, era ella la que buscaba el consuelo sobre mí. Y entonces entra un elemento para mí, forma parte de esa iniciación, de algo más que quiero citar porque se pierde, y están los barcos. El mar tiene algo profundamente espiritual, porque por eso que he dicho que funde, que hace síntesis. Hoy vivimos un mundo muy analítico, y del análisis, bendito sea, sale el raciocinio, sale el discurso, pero sale también la diferencia y sale la discusión. Si uno no es capaz de llevar el análisis con la prudencia científica, con la objetividad, llevarlo finalmente a una síntesis. Porque la síntesis es el espíritu, es la concordia. Y eso hace falta llegarlo ahí, porque si no, no construiremos nunca un mundo habitable ni posible. Si lo vamos analizando y dividiendo todo en compartimentos estancos, crearemos 1000 nacionalidades, romperemos los pueblos, romperemos las familias, lo romperemos todo, porque todos somos diferentes, afortunadamente, pero todos podemos entendernos en una síntesis. Y eso es lo que en la cultura significaba el espíritu. Y por eso veo que en la educación se va perdiendo tantos libros que había, sobre todo en la cultura alemana, de donde yo provengo, pero en la española también. El Geist, la síntesis. En el colegio donde yo estudiaba en Suiza, estudié en la Villa Saint-Jean, el colegio de los marianistas donde estudió Saint-Exupéry. Él estudió muchos años antes, pero para mí el tiempo no significa nada. En aquel colegio nos enseñaban precisamente mucho a cuidar en las redacciones. La redacción era l'esprit de Victor Hugo, l'esprit de Cervantes, l'esprit de Dumas, o sea, el espíritu. Aquí en España me utilizaba más en el colegio el genio, y a mí me preocupaba más, me gustaba más, yo siento más interés por el espíritu de Cervantes, por el espíritu de Fray Luis, por el espíritu del que sintetiza, del que crea, del que enseña, que por lo que podríamos llamar su discurso, porque su discurso ya sé que lo tiene cuando ha llegado a conclusiones, pero quiero ver a qué conclusiones ha llegado. Eso es lo que me llevó también a sentir, y ahora al hablar del mar, le recuerdo de Albert Camus, que para eso su madre era sorda. Él había vivido una infancia difícil en Argelia como emigrante, su madre era sorda, las burocracias tienen las crueldades de que cuando su padre murió en la Primera Guerra Mundial, le mandaron a la madre un paquete con la dirección puesta que le llegó a Argelia, y decía contenido restos de un cráneo, que es lo que había quedado del marido en una de las explosiones de metralla en los frentes de la Primera Guerra Mundial. Entonces él se educa con la familia eran toneleros, la familia eran gente muy humilde, la madre hace de lavandera, la tía también, para mantener aquella familia. Por eso no olviden ustedes la herencia del espíritu, porque él en el momento del premio Nobel, transportado sin duda por la voz del espíritu, que es inflamación, que es llama, que es fuego, que es luz, que es consuelo, cuando dice: creo profundamente en la justicia,
pero si me diesen a elegir entre la justicia y mi madre, elegiría a mi madre. No olviden ese discurso. Y no olviden entonces que ese discurso proviene de una madre sorda que le ha creado a él una especie de agonía, probablemente está en su literatura, a veces lo leo buscando ese rastro en su estilo tan elegante, tan bello, tan maravilloso, en sus carnets de viaje, y busco que él tiene unas pausas, unos silencios que forman parte del espíritu. Y era el silencio de su madre sorda cuando él le preguntaba algo, y la madre tardaba en responder. Y ese es cuando, si ustedes viajan por mar, verán los silencios de la marea, cuando de repente se oye la ola, se oye el rumor del mar que vienen, y hay un punto, un cenit de silencio, y uno sabe que ese silencio no es el final de todo, porque el mar vuelve y regresa, y después de ese momento, de ese nodo de silencio, se oye otra vez el olor de la marea que regresa. Eso es el ritmo de la literatura, es el ritmo del espíritu, es el ritmo también del aliento. Cuando yo leo mucho en voz alta, porque creo que la voz del escritor forma parte del baile del mar, del baile de todo eso. Les he contado este ejemplo, por ejemplo, que está en la literatura de Camus, porque forma parte de esos ritmos donde se manifiesta el espíritu. Y eso tengo miedo también que lo vayamos perdiendo, y el espíritu es el elemento femenino, no lo olviden ustedes, de todas las culturas. Porque a veces veo, una vez más, que en el raciocinio, que es el elemento que fue tradicionalmente el masculino, veo que de vez en cuando se echa de menos y se dice, ¿dónde estaba la presencia de la mujer? En hebreo, ruaje femenino, es la espíritu. Entonces tengamos cuidado con las traducciones. El neuman griego, el espíritus en el latín, en hebreo es femenino. Es un elemento femenino que forma parte fundamental de la creación. Y por eso, curiosamente, es el elemento de la luz, es el elemento de la síntesis, es el elemento de la intuición, es el elemento del consuelo. Maravillosa imagen donde hay, por eso, luego que se revelan, las literaturas se revelan a veces luego las tradiciones populares. Es curioso que al espíritu lo representan luego como una paloma, elemento femenino. Y pierde la traducción, pero no pierde el dibujo. Bueno, este tipo de cosas son las que a mí me gustaría bucear en la literatura, y por eso les hablo continuamente de estos símbolos, de estas lecturas, que desgraciadamente leer no solamente es leer las letras, es leer los aromas. Por eso ha hablado ahora Sandra de la sensualidad. Es que todo el espíritu se forma a través de la carne, porque el espíritu es una sublimación de la materia. Desconfío mucho de los espiritualistas que ven al espíritu de repente en un arrobo extraño, pero que no tienen, como nuestra Santa Teresa, la guía primero del barro, la guía de la tierra, la guía de la carne. Es la carne la que, bien educada, bien metodizada, bien llevada al vehículo de la iniciación, conduce al espíritu. Y saben ustedes, en el amor, en el éxtasis, está el arrobo. Y si no se llega al espíritu, es un fracaso de impotentes la cópula. Esto es así. O sea, es por eso que hay muchos elementos que hemos perdido de la vieja tradición iniciática de la cultura. Y he llevado por eso con la sensualidad, soy discípulo de Condillac. Lean ustedes, esto es la Revolución Francesa, no está tan viejo. Y me repita, por ejemplo, leer a Kant, cuando veo que Kant dice que la nariz es el más innoble de todos los sentidos. Por favor, señor Kant. Por favor. Que la nariz es el elemento de comunicación animal fundamental. Tanto que los animales lo primero que hacen es olerse. La nariz es el elemento de la cata, es el elemento de los perfumes, del banquete. Por eso los banquetes ya en la vieja Grecia se acompañaban con, en la parte del olor de los alimentos, también con pebeteros, con inciensos. La nariz, todo el ejercicio de la cata. Si ven ustedes un catador, para ganarme la vida tuve también que catar vinos, algunos me conocerán como catador. O sea, entonces he participado en los concursos de cata de medio mundo, haciendo catas de los vinos. Y lo fundamental es transformar un aroma del vino, transformarlo en lo que da de recompensa, de banquete, de satisfacción espiritual. Por ejemplo, en este libro comienzo hablando de que mis navegaciones por el Mediterráneo, recuerdo un momento único, que era
cuando llegando a Córcega, así apoyado en la borda, un emigrante que había al lado, lo veo que está llorando. Y comento y digo, es curioso el aroma que nos trae el mar. Y me dice, es el aroma de la maquia. Todo esto en emoción de un hombre que había perdido el romero en los años suyos de migrante en América. Y cuando vuelve y se va acercando a la costa de Córcega, el viento que viene desde la costa nos trae el olor del romero de Córcega. Es inconfundible porque cuando hablamos de una manera brutal, porque hemos perdido los sentidos, decimos el romero como si oliese igual en todos lados. No, el romero en Córcega huele a verbena y a limón, porque es rico el limoneno. Y por eso él reconocía el romero de su isla. El romero, cuando uno llega a Provenza, huele a alcanfor, porque es rico en Borneol. Y cuando uno sigue navegando y uno llega al Cap de Creus en Cataluña y el Garbí sopla de tierra y trae el aroma de Cataluña del romero, el romero huele a eucalipto. El romero es el ros marinus, el rocío de los mares. El romero es la planta de Poseidón, es la planta de Neptuno. Poseidón al que hemos venerado de 20.000 formas, entre ellas la de San Nicolás, patrono de todos los navegantes. Porque todos fueron cambiando los nombres, nuestros viejos diosauros. Cuando ustedes se leen la historia de San Josafat es la de Buda, cuando ustedes leen la de Artemidoros, la de Artemisa, cuando ustedes van leyendo las historias de de nuestros santos más antiguos, que muchos de ellos son transformaciones de la mitología, aparecen nuestros viejos símbolos. Siempre estamos haciendo lo mismo. Leamos nuestra cultura. Vayamos a buscar, fíjense qué discusión tan absurda la de un señor que quiere ser laico y que nos discuta San Nicolás, patrono de los niños, patrono de los navegantes, que en todos los barcos va el romero y San Nicolás, en todos los barcos griegos está siempre el capitán al lado de estas imágenes que son las de su tradición. ¿Y por qué discutir si San Nicolás era Poseidón? Bendito sea San Nicolás y Poseidón. Son símbolos. Y los seres humanos nos tenemos que comunicar con algo que existe y que no se basa en esa discusión pobre de querer convertirlo todo a la materia. La materia se ha transformado, se ha sublimado, se ha transformado en placer. Por eso la carne está hecha para producir placer y para producir arrobo. Los místicos lo encuentran por el camino de un botijo. Los seres humanos lo encontramos por el camino de un novio o una novia. Mira, pues esto del botijo me viene fenomenal para que intentemos, describir un poco el esprit de Mauricio Wiesenthal a través de una característica muy tuya de tu personalidad, pero que no siempre has dejado ir con total libertad en otros libros y sin embargo se encuentra en Las Reinas del Mar, que es el sentido del humor. Y esto recuerdas que lo comentamos en cuanto leí la primera versión del manuscrito, ¿no? Sí. Es muy curioso porque tal y como lo están escuchando ustedes, pues es así, efectivamente, es así, no hay una pose, es tal cual. Y el sentido del humor es para mí indisociable de tu personalidad y de tu manera de estar en el mundo, y sin embargo se cuela muy pocas veces en tu literatura. Quizás lo he reprimido en algunos libros, tienes razón, me lo dicen, no. Ahora me lo dicen de Torres. Tú me lo dijiste la primera porque es mi editora, y ella lo descubrió, y curiosamente ahora muy a menudo llego, el otro día estaba dedicando unos libros y me decía un lector, es que este libro es especialmente rico para mí en sentido del humor. Yo pensaba que lo utilizaba porque en mi vida lo utilizo, y uno de mis entendimientos con los seres que he querido ha sido siempre el sentido del humor, porque el sentido del humor es el sentido del amor. Y lo que no se convierte en humor se convierte... Yo soy, por eso me gusta tanto en este libro, hablo de huir de Ítaca, porque soy un fugitivo de las redes. O sea, sí, porque las redes son unos señores que conocen antes tu número de teléfono sin saber nada de ti. Y además, con nada se cometen más errores que precisamente que los que puede cometer, ustedes saben, una computadora cuando se disloca o cuando uno se enfrenta a ella, puede cometer los errores más terribles y más traumáticos del mundo. Por eso le tengo tanto miedo a la inteligencia artificial. Y el otro día me preguntaba un periodista qué opina de la inteligencia artificial, y lo digo de entrada, tengo mucho miedo que sea el próximo hundimiento del Titanic. Más o menos los datos están dados los mismos. Se ha creado algo que parece que va a ser invencible.
es una cosa maravillosa que no hay quien lo hunda. Va a vencer todos los mares, va a ser la maravilla del mundo, y en el primer viaje de estreno se encuentra un iceberg que le hace una brecha lateral, los compartimentos están, no tiene doble casco, no lleva luz en la proa, tiene una serie de errores cometidos que son inevitables también en la inteligencia artificial, y el barco se hunde causando tanta tragedia humana. Pues por eso tengo esa idea siempre de que el sentido del humor es el único que nos permite ir rescatándonos de todos estos dogmas que cada día se van creando más. Uno pone a 2 minutos, uno pone el periódico y hay un dogma. Uno pone internet y hay un dogma. Uno coja un cantante nuevo que ha aparecido y resulta que de repente hemos descubierto a un genio. O sea, todo es nuevo, todo figura que no ha existido nada antes, figura que todo se está inventando de nuevo. Claro, es verdad que para hacer un negocio hay que intentar vender algo como nuevo, pero uno tiene la sospecha de que muchas de las cosas que estamos vendiendo son muy viejas, tan viejas como Neptuno y San Nicolás. Sí, lo visten de Papá Noel ahora, pero es el mismo. El tiempo de las barbas es aquel que protegía a los niños. Ahora les trae juguetes, da igual, lo protegió siempre. Pero ahora no van a poder disociar la imagen de Neptuno de Papá Noel, por favor. Y esto es la vieja mitología, cómo se educaban los niños helénicos, y fíjate lo que dieron. Esto es la educación que recibió Heródoto y es la educación que tenía el viejo Homero. Bueno, me gustaría que ahondases en esa idea tan poética de la navegación, ¿no? Tú eres una persona nacida en Barcelona, criada en Cádiz, con una enorme querencia por el mar y lo que implica, ¿no? Antes hablabas, este es un libro sobre barcos, y efectivamente, pero quizá los lectores no tienen que confundirse, no es solo el gran barco, no es el lujo, ¿no? El barco es inmigración, es dolor, es huida, es muchas otras cosas. Para ti la navegación siempre ha significado la búsqueda de un horizonte que siempre es una meta volante, ¿no? La línea del horizonte que no se llega. Es inalcanzable, es un no objetivo. se llega, ¿no? Eso es una maravilla, sí. Y me gustaría que explicaras por qué también este libro no solo recoge anécdotas y experiencias de tu vida, que es con las que nutres y trazas el relato, sino que recoge ese espíritu poético de la navegación que tú tienes cuando ya de niño te plantas mirando el mar y mirando los grandes barcos, y tienes la necesidad vital de subirte a uno de ellos, arriesgando, ¿no? O sea, asumiendo todo lo que implica la navegación, que al final se convierte en un trasunto de las elecciones vitales que has hecho, ¿no? Sí, es que para mí he sido siempre un hombre de poco huyo, porque me siento mal, eso es una cosa muy subjetiva, me siento muy mal cuando hay un corral en torno mío. Yo necesito salir, alejarme, y por eso el libro tiene un leitmotiv que siempre es decir, mi vida ha sido huir de Ítaca. Yo soy lo contrario, en este caso he hecho la misma odisea, pero la he hecho a la contra, huyendo de Ítaca. No quiero llegar a Ítaca porque conozco, la amo, no deja de ser mi tierra, pero conozco cuando significan los habitantes, cuando se sienten muy fuertes y toman posesión de una nación o de los dogmas de una identidad, de una raza o de una religión o de una verdad. Me asusta todo eso porque ha costado muchas vidas humanas y sigue costando. Entonces tengo, por el contrario, esa idea de que lo que siento yo, diríamos, en la idea de ir contra Ítaca, es que ya conozco el rollo que cuentan cuando llego a Ítaca, que las cerezas son las mejores del mundo. Y uno piensa, en el mundo no habrá más cerezas que las de Ítaca, que las canciones son las más bellas, no habrá otras canciones, no habrá otros idiomas, no habrá otras lenguas, no habrá otra cosa que ver más allá. Y yo soy un hombre que intenta buscar otra isla donde haya otra gente, y la he descubierto en el mundo, afortunadamente, que me han enseñado muchas cosas, me han enseñado muchas lecciones, muchas cosas nuevas, y me di cuenta que el mar fue el que nos fue dando precisamente toda esa comunicación, todas esas culturas, porque somos hijos de esas emigraciones, de esas navegaciones de ese antiguo. Y por eso tenemos esas mezclas en las que yo me complazco ahora cuando voy buscando otra vez los orígenes de esos idiomas y veo cómo se fueron mezclando, cómo se fueron dividiendo, cómo se fueron entre todos ellos creando las diferentes culturas. Y por eso tengo realmente esa idea de que el barco para mí significaba muchas cosas. También a una cierta edad, ya tengo 80 años, y yo he sido muy perfeccionista, muy estudioso, muy artesano, muchas horas de trabajo, muchas noches, a veces en condiciones difíciles, trabajando
en la que yo llamo en la pensión donde vivimos los actores, que los actores se enamoran afortunadamente, como los escritores, de nuestras novelas o de nuestras situaciones o de nuestras canciones en un momento determinado, y cuando te ven que estás un día y sales en una escena de la película y estás abrazando a Ava Gardner, la gente dice: ¿qué vida lleva tú, abrazado a Ava Gardner? Cuando se acaba la película te vas a una pensión que hay en una calle oscura, donde escuchas nada más que por la noche el traqueteo de la basura, o el llanto de un niño que no duerme, o los lamentos de un negro que no también puede descansar. Esa es la vida que he llevado también, muchos momentos de mi vida, y que han vivido las mujeres a las que he querido, que han compartido mi vida. Y por eso para ellas es un homenaje recordar que fuimos actores en una bella película y que somos capaces de enamorar, como en esta historia, en los viajes en barco, en los bailes, en todo lo que hicimos, en las comedias que representamos. Somos capaces de a la buena gente, a la mejor gente que hay en el mundo, que en vez de sentir envidia o sentir odio o sentir competencia, sienten la alegría de ver aquella escena y decir: qué vida tan bonita. Y se incorporan en la pantalla y se incorporan a la novela, y cuando leen sueñan esa novela y se sienten partícipes de ella. Aman a sus personajes, detestan a los malos, se comprometen con los buenos, con los hábiles, con los astutos, con los rápidos. O sea, y eso es la literatura, ese comercio de vidas a través de las huellas de seres humanos en una pantalla que está abierta y donde tú puedes ser siempre el intérprete si sabes aceptar ese juego. Este es también el libro de que yo a mi edad encuentro, por eso lo llevo a los barcos, porque los barcos, con mis desmemorias, con mis dislexias, ahora hacía bromas porque mi editora Sandra se ha reído conmigo mucho esta mañana porque andábamos buscando un helado y al pasar por una calle, la calle Zamora creo que era, al pasar me ha dicho un sitio que estaba cerrado, un comercio, y ha leído algo que decía helados artesanales, o no, has leído helados o el valenciano, estaba cerrado ya el establecimiento, y algo que ponía artesanales. Y yo, en vez de leer artesanales, he leído artes marciales. Y he dicho: aquí no te metas. O sea, bueno, pues estas cosas de dislexia las tengo desde pequeño, pero de mayor más, porque no veo bien, se me desenfoca algo. Y entonces eso me permite escribir, porque el impresionismo es un invento del desenfoque. Entonces eso me permite entrar en una historia y pasar de un lugar a otro, de un país a otro, de un personaje a otro, porque entro de un personaje a otro, curiosamente, como decíamos, no por la raza, ni por el nombre, ni por la lengua, entro por el alma. Y entonces me di cuenta, de repente ya ven que les he estado hablando de Camus y de Heine. No sé si se hubiesen conocido, se hubiesen llevado bien. Marceline de Bordes con Heine, Zweig con Marceline de Bordes. O sea, Camus con su madre, o sea, es decir, este es un mundo donde en ese desenfoque de la dislexia de la vida, en ese desenfoque del espíritu, que es mar, que es marea, que es sentimiento, que es sabor, que es ruido, que es aroma. Un aroma se mezcla con otro, un plato trae a otro, y el banquete se produce en esa fiesta, y eso es el baile, señores. El que no es capaz de escuchar la música y se le van los pies, no es capaz de bailar. Y si no es capaz de bailar, no es capaz de amar. O sea, es un juego en el que uno va sintiendo algo que atrae a los sentidos. Cada uno al sentido que tenga desarrollado, vivo, feliz. Y ese sentido existe lo mismo en el ciego que en el que está dificultado de andar, porque se desarrolla en otro nivel y le crea la comunicación, la ventaja, la alegría de poder llegar a entrar en la novela de la vida. El que por el contrario lo que no hace es admitir el juego y no quiere entrar en la película, ya puede tener todos los ojos del mundo, ya puede tener todo un ser un 100 pies, que se va a perder lo mejor de la fiesta. Eso es lo que he vivido en los barcos, porque los barcos eran además el camino, por ejemplo, hemos hablado de baile, pues los musicales, todos los musicales que se estrenaban en Londres, cuando iban a estrenarse a Nueva York, iban en barco porque necesitan llevar todo el atrecho, todo el equipo, todos los escenarios, y necesitan un medio de locomoción como el barco. Allí iban cargados, con lo cual en el barco cada noche he visto allí todos los grandes musicales. He visto en el barco los mejores pianistas, las mejores orquestas, yendo hacia América, volviendo de América. Eso es lo que daba el espectáculo del barco también. O sea,
con todo eso, en las mesas del capitán había un día que siempre el capitán organiza su fiesta y a las personas que más o menos son conocidas que van en el barco o que él conoce te invitan a la fiesta del capitán. He conocido gente interesantísima, ante otros ya lo conocía yo de España, que era Peter Firtel, que era guionista de algunas de las mejores películas que se han hecho, como La Reina de África. Curiosamente nadie se acuerda de Peter Firtel, su madre ella era actriz, eran austríacos, judíos austríacos, vivían en Hollywood, donde su madre fue la que tuvo en su casa siempre hospedada al final de su vida Greta Garbo. Peter Firtel él estaba casado con Deborah Kerr y conocía a todos, vivían en Marbella, cerca de Marbella. Y nos encontrábamos en el Hotel Reina Cristina de Algeciras, que para mí tiene una historia larga de mi vida. Resultado que cuando coincidíamos en el barco con los capitanes muy curiosos, porque eran capitanes, muchos de ellos que tenían historias heroicas, que habían hecho cosas por salvar a su tripulación, por salvar a su barco, toda esa epopeya del mar, es la epopeya de la Odisea, es la epopeya que luego yo no comprendo cómo uno puede enamorarse de la pluma de Homero y de las canciones, de los cantos de Homero, y de no haber encontrado lo que hay en él, de precisamente, sin duda, de viejo navegante que ha estado toda su vida escuchando los cuentos y las leyendas de los navegantes. O sea, todo eso en el barco lo tienen, solamente es que no sé por qué el barco hoy día, bueno, lo han convertido en los cruceros a una cosa en la que figura que es como un crucero de lujo, solamente para gente muy rica. Los barcos que yo he hecho en la vida no tenían que ser para gente muy rica. Solamente, como decía mi amigo Pierre Dagnino, que escribió un libro maravilloso sobre los barcos de cruceros que se llamaba Los turistócratas. Y estaba para embarcar en el barco en el France al comenzar el viaje, y había uno de estos que empujaba con las paletas, de esos que va, cuando comienza un viaje le entra una pasión que te va pisoteando a todo el mundo que va encontrando el camino. Las colas en los viajes a veces son detestables, y él se vuelve, el Danilo se vuelve y le dice: oiga usted, no empuje, que aquí todos somos millonarios. O sea, esto lo utilizo yo, lo utilizo en las colas cuando me toque ir a comprar los churros o lo que sea. Sí, y me miran, como además tengo pinta de guiri, vivo unas historias increíbles, hasta que protesto y digo: hagan el favor de no colarse, que aquí todos somos millonarios. Entonces, como me ve que yo hablo español, se vuelve y me dice: Francia, lo que sabe Francia, le dice a la churrera. O sea, lo he aprendido viajando en barco. O sea, todas estas cosas forman parte del mundo alegre de los barcos. Grandes capitanes, actores conocidos en barcos de mi nivel, he viajado con los Plates, porque todos ellos trabajaban en los barcos. Con lo cual era divertidísimo hacer la convivencia del barco. Yo precisamente escapo mucho, porque como me dedico para preparar mis clases y todo eso, pues me iba a la biblioteca. Normalmente trabajo mucho en la biblioteca o en un bar que esté más desierto del barco, y allí estoy yo con mis libros. Las camareras siempre me dicen: llevo usted escribiendo desde que se embarcó. Y esto es mi vida, porque soy feliz ahí con el lacunado del barco. Me gusta incluso que haya un poco de mar con movimiento. Eso no me mareo. Y los barcos modernos mucho menos. Con barcos antiguos he tenido temporales más fuertes que me divertían, pero ya no, ni siquiera eso, porque los barcos van estabilizados. Además, hoy día ya se va a buscar incluso los icebergs, ya se va a buscar porque los tienes por el radar y dice: mira, vamos a verlos que están allí. O las ballenas, cuando pasa una manada y disfrutas porque las estás viendo pasar por el mar, y el capitán ha tenido el detalle de acercarse a las ballenas para que las vean. O sea, el viaje en barco hoy día es un placer, pero he vivido, ya te digo, experiencias tanto de mala mar como de momentos inolvidables, en conversación, en sociedad, en la pequeña sociedad de un barco. Y el mar, además, en este libro es una especie de escenario artístico, ¿no? Porque el relato está trufado de películas, de referencias a películas, de referencias a novelas, y el leitmotiv musical son dos temas muy especiales para ti, que acunan también un poco, ¿no?, toda la narración, ¿no? Irving Berlin, Always, cuando conocí a mi mujer, la conocí precisamente cantando, tocando en un piano. Always es una canción muy bonita de Irving Berlin, uno de aquellos músicos inolvidables. Y I'll be loving you always,
with a love that's true always. Era una de aquellas canciones inolvidables de la vieja Europa. Y también la otra que te recuerdo que es la de For the Good Times. Esa es una canción preciosa, la cantaba Chris Christopherson, que hizo solamente esa canción que fue de éxito, pero para mí representa, es una cosa que le he cantado siempre a mi mujer cuando viajábamos en los momentos felices de la despedida del viaje, cuando se brinda en el último momento, y es una canción en que es el encuentro de dos enamorados y en que él le va contando a ella que no es el momento de mirar los puentes que arden, sino dar gracias porque nos hemos amado. For the good times. Tengo razones para recordarla ahora. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad. Esta es una canción muy bonita. Perdonen que me vienen a la memoria, tengo razones especiales para recordar ese momento y brindar for the good times, por los buenos tiempos. Creo que en vez de mirar los puentes que arden y que se queman detrás de nosotros, después de buscar, en vez de pensar en las historias que ha habido en cada uno de nosotros, pensemos si tuvimos algún día la suerte de amarnos. Pues yo creo que no podíamos haber escogido mejor colofón, no lo habíamos preparado, pero después de esto, For the Good Times, Pues, les reiteramos el agradecimiento y lo dejamos gracias. aquí. Me pongo de pie porque algunos que están detrás upon my pillow. es aquí, ¿verdad? No sé que no vaya a formar aquí un escándalo de técnica, pero de momento lo dejamos así con respeto. Bueno, ya ven, si tienen ustedes la paciencia de entrar en el libro, van a encontrar, como ven, yo un poco lo único que hago es darles testimonio de quién soy, de lo que he organizado en mi vida, he recorrido buscando mi camino, y entonces... And this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the rainbow blowing soft across the window. And make believe you love me one more time. For the good times. Si alguno quiere comentar algo, yo pido disculpas, los que tengan prisa que se vayan, por favor, que se va a dormir. Sí, no, por favor, pero si alguno quiere cualquier cosa, si no, espero lo que quieran. Yo he venido aquí a compartir con ustedes lo que para mí es un banquete, que es el de escribir, el de haber vivido pensando en esto, vivir en la búsqueda de esos good times, que creo que todos los tenemos en algún momento, y esto es lo que hago. Así es que yo estoy abierto a eso, y dar sobre todo las gracias a Rafael, a los amigos de Letras Corsarias, por haberme traído. Yo vengo desde Barcelona,
y llego con mi editora que también ha querido acompañarme y ella es joven y soporta mi andar lento y dificultoso.